Chicos, compañeros, ¿cómo están? Licenciado, muy buenas tardes. Buena tarde. Vamos a esperar que se conecten un poquito más porque son muy pocos los que están conectados. Y hoy vamos a recibir nuestra cátedra por primera vez acá en... Yo no tenía cuenta, entonces no podía, pero ahora que ya tenemos cuenta, ya vamos a... Les quiero contar que el martes me pasó algo. Les quiero contar que el martes me fui a la universidad. Y cuando llegué me di cuenta que nos tocaba acá no presencial, hombre. En lo que salí de la universidad, en lo que son de esas cosas que de pronto, y eso que no estoy enamorado, imagínense. Y eso me pasó por, mejor ni me digan, ni me digan. Miren, fíjense que algunos compañeros me han estado diciendo algo, y es de que querían que yo les repasara un poquito lo que era la clasificación de las personas y las sociedades mercantiles, pero no sé si usar un poquito de tiempo hoy para poder explicarles un poco eso o todos los que están ahorita conectados lo tienen bien claro. Quiero que o lo chateen o que me digan qué creen ustedes el día de hoy, si ¿Qué usamos tal, un poquito. licenciado? Buenas tardes. Buena tarde. Pues considero que sería bueno hacer un breve repaso para ir recordando, pero no sé qué pensarán mis compañeros. Por mi parte, sí sería bueno un breve repaso. Alguien que se pronuncie, porque si es así, aprovechamos la hora y que hay buen tiempo para avanzar en un repaso y que sea de parte de ustedes mío, que podamos tener esa interacción y yo les puedo, con mucho gusto, les puedo dar un repaso desde la clasificación de las personas hasta la clasificación de las sociedades, las cosas más importantes para que ustedes lo tengan muy presente antes de entrar ya al tema de los títulos de crédito que ya nos tocaría, pero no sé, alguien más que se pronuncie. Buenas tardes, licenciado. Estoy de acuerdo con el repaso. Gracias. ¿Ok? Estoy de Entonces acuerdo. vayamos, tienen ahí ya, tienen hoja, papel, lápiz y preguntas. Quiero que me pregunten. El día de hoy, si vamos a hacer un repaso de esa naturaleza y vamos a usar tiempo, es para que me pregunten y si alguien no se recuerda de nada mucha, este es el momento para que puedan preguntar. Este es un un buen momento para que nosotros avancemos y que ustedes estén muy claros, sobre todo de las sociedades, que es algo que me preocupa, porque de pronto los que me hablaron los he visto un poco débiles en ese tema. Entonces, empecemos y vayamos de una vez directo a las personas jurídicas. Vayamos viendo ese tema y cualquiera que quiera hablar, levanta su mano o me interrumpe y vamos haciendo ahorita el repaso juntos. Las personas jurídicas, estuvimos diciendo nosotros en las que hemos tenido, que son entidades creadas para la realización de fines colectivos. O sea, no hay otra cosa que las personas jurídicas son entidades creadas, se crean, ¿verdad? No nacen de la naturaleza y eso lo tenemos claro, creo yo, todos. Las personas jurídicas son entidades creadas para la realización de fines colectivos, ¿no? Ya sea permanentes, y esos fines son de los hombres, para fines de los hombres. Eh, ¿Personas jurídicas pueden crear personas jurídicas? Sí, pueden crear personas jurídicas, ¿no? Pero a la larga, los fines van a ser para beneficio de los hombres. ¿Sí? Y obviamente el derecho le reconoce capacidad y le reconoce derechos y obviamente le reconoce obligaciones.
Y hasta ahí creo que vamos bien. Si hablamos del Código Civil, estamos hablando como del artículo 15, si no estoy mal o algo así. Y entonces vamos si alguien tiene su código ahí, también nos puede ayudar y puede levantar su mano y me pueden ir diciendo, sí, mi licenciado. No, usted hablaba del artículo 15, en efecto, ese es que detalla qué son personas jurídicas, artículo 15 del Código Civil. Ok, perfecto. Y entonces, obviamente, vamos a ir de una vez a la clasificación, porque hay otras cosas, ¿no ustedes? Pero vayamos a la clasificación. Y aquí sí me gustaría que pusieran atención los que ya se les está olvidando, porque créanme que les va a ayudar en el tema de sociedades. Y hay una clasificación doctrinaria de personas jurídicas. Claro que hay una clasificación doctrinaria de personas jurídicas. Yo les voy a decir que a mí me cuesta un poco ahorita, me está costando adaptarme aquí al Classroom porque no lo había usado, les voy a decir la verdad, pero en lo que me adapto, y yo creo que aquí hasta pizarra hay y todo, me dijeron, pero no hay por dónde están las cosas. Pero ahorita lo voy a hacer de esta manera. Hay dos clases en su clasificación, no se les vaya a olvidar mucha. Las personas jurídicas en su clasificación tiene dos, vamos a ver, ahí está. Tiene dos, vamos a ver, ahí estamos. Ahí estamos. Creo que me está preguntando que hay personas que se quieren unir y aquí las estamos uniendo ahorita. Ahí estamos. Entonces, las personas, les voy a decir, las personas, ahí hay alguien que ya está opinando y está muy bien. La clasificación doctrinaria de las personas jurídicas tiene dos, de derecho público y de derecho privado. Y eso no se les va a olvidar. Tenemos personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. En el caso de nosotros, vamos a mirar las de derecho privado, pero de una vez veamos las de derecho público. Y no se les olvide en la vida, las personas jurídicas se clasifican de dos formas, de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público, obviamente, son entidades, ¿ven ustedes?, que son creadas por el mismo Estado. Y el Estado mismo, ¿ven ustedes? El Estado mismo es una persona jurídica de derecho público. Y esas personas jurídicas de derecho público, ustedes las van a empezar a estudiar o ya las estudiaron en derecho administrativo, ya lo están llevando, ¿no? O ya terminaron, no me recuerdo. Pero ya lo terminamos, sí. ¿Cómo? Ya lo terminamos. Ok, perfecto. Entonces ahí eso ya lo tienen claro. Sin embargo, las que nos competen a nosotros son las de derecho privado. Y las de derecho privado se subclasifican en dos. Y si tienen dónde apuntar, apúntenlo de una vez. Y posiblemente ahí tienen sus apuntes ustedes también. Pero las de derecho público se subclasifican en dos. La primera, de interés público, y la segunda, de interés privado. O sea, obviamente las de derecho privado tienen una doble clasificación. Y ahí, por eso fue que les envié a ustedes a que fueran a mirar la página del Repejo. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos nosotros en ese registro, se van a registrar entidades que son de personas jurídicas, pero en este sentido, les voy a decir esto. Las de interés público tienen el objetivo de, primero, les voy a decir esto. Aquí está ya. Su objeto es que pretenden beneficiar a todos. Por eso es que se les llama de interés público. Y eso no, apúntenlo por ahí, porque eso los pueden preguntar. Su objetivo es, y se crean obviamente para beneficiar, o se pretende que van a beneficiar a todos.
Ejemplo de ello, las ONGs, las fundaciones, ¿ustedes? Ese es un ejemplo de ellos. Y por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, en el registro, en el REPEJO, es donde se registran esta clase de personas jurídicas. Si alguien tiene alguna duda, me va levantando ahí la mano, mucha. Y las de interés privado se subclasifican en dos. Por ahí alguien tal vez lo puede escribir. Una es sin fines de lucro y las otras con fines de lucro. Y estas dos subclasificaciones son muy interesantes porque sin fines de lucro están las asociaciones de vecinos. Esas son de derecho privado y son de interés privado y sin fines de lucro. Están las asociaciones civiles, los sindicatos, ¿va mucha? Y toda esa clase de ejemplos. Y con fines de lucro, les voy a dictar, están las sociedades mercantiles, las sociedades civiles. Y aquí es donde se recuerdan que yo les dejé de tarea, muchas las sociedades civiles, las asociaciones tienen ánimo de lucro, son lucrativas, no son lucrativas. Pues les quiero decir que las sociedades civiles sí tienen el ánimo de lucro. Y eso lo van a ver ustedes como, creo que es el artículo 1728, lo tengo yo aquí apuntado, acerca del contrato de sociedad. Pero eso lo van a ver ustedes en el REPEJO. Ojo con esto, todas tienen ganancias, aunque no tengan el ánimo de lucro. Ojo con eso, muchachos. Todas tienen ganancias de las que estamos hablando. Lo único es de que no se pueden repartir las ganancias, ¿para ustedes? Se tienen que invertir en el beneficio de sus fines y de sus socios. Si se quieren repartir las ganancias, tendrían que ser con fines de lucro. Pero todas tienen ganancias. Aún las que no tienen fin de lucro tienen ganancias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este pequeño repaso? ¿O alguien no entendió algo? Sí, por supuesto. Todo claro, Ori. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede hablar? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sé que podía repetir lo que dijo al final, que decía que todas tienen ganancia, aunque no tengan el ánimo de lucro. Sí. Obviamente, de interés público, vayamos de derecho privado. Derecho privado se subclasifica en dos, de interés público, de interés privado. De interés público, porque obviamente su objeto o su objetivo, en otras palabras, es crearlas o lo que pretenden es beneficiar a todos, ¿no? Y las de interés privado, su objeto es el beneficio de particulares, ¿no? El beneficio de un grupo de personas nada más, no de a todos. En el primer ejemplo pusimos, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes, las ONG, las fundaciones, las iglesias, porque se registran en el mismo lugar, ¿verdad? Ustedes. ¿Qué más? Y las de derecho privado, ustedes, las de derecho privado, aquí sí, definitivamente, o de interés privado, perdón, están sin fines de lucro y con fines de lucro. Y aquí sin fines de lucro, ¿cuáles van a estar? Las asociaciones de vecinos, las asociaciones civiles, los sindicatos, porque obviamente no tienen fines de lucro, pero no quiere decir que no tengan ganancias. Y aquí puedo decir hasta de las asociaciones solidaristas. ¿Ustedes han escuchado de las asociaciones solidaristas? ¿No? Bueno. Yo sí. Así, bueno, las asociaciones solidaristas no es otra cosa más que, les voy a decir, es como una especie de sindicato y normalmente lo hacen las empresas que no quieren tener sindicatos.
Entonces lo que hacen es que se convencen a los trabajadores, y que no es malo, les voy a decir, yo he conocido asociaciones solidaristas muy grandes, muy fuertes, y lo que hacen es de que conocí una que llegó hasta construir casas para sus trabajadores, lograron construir todo un proyecto habitacional. Entonces, los patronos ponen una cantidad de dinero, los trabajadores ponen otra cantidad de dinero, y entre todos forman un capital, y ese capital lo empiezan a trabajar en pro o en beneficio de sus asociados. Y esas son las asociaciones solidaristas. Y algunas asociaciones, pónganle un decir, compran electrodomésticos y se los dan más barato que en otros lados a sus asociados, y sobre eso les dan pagos y no les cobran intereses. O sea, hay una serie de instituciones como estas, y que estas entran entre estas que no tienen fines de lucro, pero están las que tienen fin de lucro. O sea, las de interés privado se subclasifican en dos, ¿verdad? Sin fines de lucro y con fines de lucro. Las que son con fines de lucro, las que tienen finalidad de lucro, obviamente esas obtienen. ¿Cuál es su objetivo? Es que yo quiero lucrar. ¿Qué significa lucrar? ¿Alguien que me diga qué significa lucrar, mucho? Hacer dinero. Hacer pistolet. Exacto, yo quiero hacer dinero para mí. ¿Ven ustedes? Yo quiero obtener ganancias para mí. Y entre esas, ¿cuáles están? Obviamente están las sociedades mercantiles, ¿no? Ustedes no se les olvide que también está la sociedad civil, que esa se registra en el reflejo, pero esa sí tiene fin de lucro, tiene el ánimo de lucro. Ahora, el hecho que hayan unas que no tienen, y aquí tal vez fue lo de la compañera, el hecho es que hay algunas que no tienen el ánimo de lucro, no significa que no tengan ganancias. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una fundación puede tener y abrir una librería. Sí, puede abrir una librería. Nelson, ¿usted quiere hablar? Hable. Sí, Lick, solo una cuestión. Muchos compañeros ya no pueden entrar, dice. ¿Qué será? Les aparece de que ya llegó al límite de 100 personas. No, hombre. Fíjese, Lick, ahí dice que ya llegó al límite de 100. Es que yo estoy conectado a través del teléfono porque se me ha ido la luz y ahorita Ajá. me quería conectar por la compu, pero cabal me salió ese mensaje de que ya se llegaron a las 100 Pero yo personas. estoy conectado aquí a través yo estoy conectado en la que me dio en la universidad. Qué extraño a ustedes. ¿O da ese problema? Es que No hace problema, Lick. No pagan licencia. Sí, es cierto. Si no se paga la licencia, el límite son 100 por sesión, Lick. Licenciado, si gusta, puedo transmitir la reunión en otro link para los que no pudieran ingresar. Sí, y miren ustedes, yo por ese problema, yo estaba pagando Zoom, pero me dijeron de que tenían su propia plataforma y que a veces no podían revisar las clases porque yo estaba pagando Zoom. Dejé de pagar Zoom para poder meterme en la plataforma. Es que no digo, pues, pero bueno. Dios mío, y si pagamos, no, pero nosotros no podemos pagar acá porque no somos los de, a menos, no sé mucho si alguien puede o tiene el acceso a pagar algo. A mí me cuesta un poquito este asunto, pero no sé si alguien, yo le paso el dinero, pero la cosa es que todos entren, muchas que, o lo que dijo Marilyn. ¿Ah? Yo estoy grabando la clase, después pues hay un grupo donde compartimos el video, entonces igual O se les va sea a que compartir. esto normalmente pasa así. Pues normalmente que casi nadie puede entrar en algunas clases, entonces toca que grabar para los demás. Ha pasado al inicio de otros semestres anteriores, Lick. Ya de ahí ya se arregla el asunto. Así ha sido desde el 2018, Lick, 2019. Con razón, con razón ustedes tienen muchas dudas, hombre. Con razón. Con razón Compañeros, tienen no sé dudas. si esté grabando a través de YouTube, porque si lo están haciendo así, lo pueden retransmitir en vivo. Yo porque ya no...
Lick, una compañera le ofreció compartir un link para poder ver directamente. Sí, sí, por favor, yo aquí la tenía, pero ahorita se me perdió aquí en los... Ya estoy transmitiendo, licenciado. Ya está transmitiendo. Gracias, Ya. compañera. Marilyn, gracias. Usted fijo, la vamos a contratar en sistemas. Cuando todos estemos en el gobierno, usted va a ser la directora de la Secretaría de obviamente, todos los sistemas del gobierno. Bueno, gracias. Ciencia y tecnología. De ciencias, exacto. Las TEC, creo que es algo así. No sé cómo es que se llama las. Antes era el CONCIT, ahora no sé cómo se llama. Tiene razón. Pues, en teoría ya nos están, ¿alguien quiere, levantó la mano alguien? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Regresando al tema de lo que hablamos de las lucrativas y no lucrativas. Sí. Quiere decir que la única diferencia sería que como las dos ganan plata, aunque la que sea no lucrativa, le dan donativos y todo, ¿verdad? Exacto. La diferencia Iglesias. es que la sociedad va, cada socio dice, bueno, me toca tanto, ¿va? En cambio, la no lucrativa, ellos no pueden hacer eso. Esa sería en sí la diferencia. La gran diferencia es que a final de año uno se reparten el dinero a los socios y los otros no pueden repartirse el dinero a los socios. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente las otras organizaciones? Es que trabajan en la organización y se pagan sueldos. O sea, en otras palabras, ¿no? O sea, porque no significa que no tengan ganancias. Ejemplo, una ONG puede tener no solamente que le donen, sino que si ella quiere puede abrir una librería. De hecho, hay fundaciones que abren colegios, hay fundaciones que abren universidades. O sea, ¿y qué pasa con todo eso, no? O sea, ¿qué es lo que sucede qué es lo que sucede con todo eso? Es de que a la larga no es que no tengan las ganancias. No sé si me voy a entender. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar su mano, pero todas tienen ganancias. Si son funcionales, ¿verdad? Obviamente, si son funcionales, todas tienen ganancias. Porque la mayoría de estas instituciones no lucrativas trabajan con aportes de los socios o con donaciones. Hablemos de la iglesia, por ejemplo. Las iglesias legalmente constituidas, ¿de dónde es de que tienen todas sus ganancias? Las tienen de las donaciones, de los aportes, de las ofrendas, de los diezmos, y así es como funcionan esta clase de organizaciones. En el caso de las fundaciones, se recuerdan que se tiene que abrir con una cantidad de dinero, ¿no? Se tiene que abrir con una cantidad de dinero inicial, y si son ONGs, pues no tienen una cantidad de dinero inicial, pero tienen sus recibos y todo para la gente que les quiera donar, instituciones internacionales que quieran donarles, el mismo gobierno les puede dar presupuesto a ciertas instituciones. No sé si ustedes miran que ese es uno de los temas siempre a final de año cuando el Congreso de la República va a autorizar el presupuesto, de que siempre sale que un listado de ONGs o siempre sale un listado de fundaciones, y alguien aquí que me diga 2 o 3 instituciones que en los últimos años ustedes hayan escuchado o hayan aparecido en las noticias que el Estado les da dinero, les da del presupuesto. ¿Alguien se recuerda? Yo había leído una vez acerca de la Fundación de Arjona, que pues hicieron unos inventarios y exactamente ahí aparecía la Fundación de Arjona que le daban ciertos fines. Ok, pero hay una famosa que hasta una vez al año todos los canales de la radio se unen. Exactamente, que es bien, ¿no? O sea, hay varios, exacto, la Teletón, Kimberly Byron, hay varios que todos los años reciben asociaciones. Hay otra muy famosa, hay famosas que hasta nos ayudan cuando nos accidentamos, ¿va ustedes? Entonces, y que se tienen que organizar, porque, por ejemplo, si alguien quiere tener una asociación que se llame Bomberos para algo, pues ¿cómo la va a crear, ¿verdad? Tiene que crearla a puro tubo, mucha, bajo esta clase de denominaciones, porque son las denominaciones que la ley establece aquí en nuestro país. Entonces, si alguien de pronto quiere crear un tercer cuerpo de bomberos, a ustedes un tercer nombre de bomberos, porque siente que los otros dos ya no son funcionales,
y que dicho sea de paso, se recuerdan de que estuvieron en el Congreso pidiendo o solicitando una ampliación, y que se las querían dar, no se las querían dar, pero son asociaciones nobles. Hay asociaciones que combaten enfermedades, que están combatiendo el cáncer, que combaten el VIH. O sea, hay muchas de estas entidades que no son lucrativas, pero sí obtienen ganancias, tienen dinero, tienen hasta trabajadores, les pagan, tienen gerentes, tienen directores de proyectos. O sea, de hecho hay asociaciones que tienen automóviles, han comprado bienes inmuebles. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque no hay que confundir lo lucrativo con las ganancias. Eso es totalmente diferente. No sé si me di a entender y estamos claros con este tema. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con este tema ustedes? ¿No? Ok. Pasemos entonces a uno de los temas que creo que toqué este tema para poder tener claridad. Con decirles que hubo compañeros que estuve tocando. Sí, ¿alguien quiere hablar? Nelson. Sí, Lick, solo quiero colaborar algo. Sí. Yo conozco, estoy en una asociación que antes tenía un centro de salud, tenía una escuela, pero como por los tiempos lo puso a nombre del Estado, pero ahorita tiene un mercado, hoy hay mercado todos los sábados, tiene un gran patrimonio y principalmente sus recursos provienen de sus socios, y empieza a crear proyectos para el beneficio de todos. Entonces me imagino que ahí entran las asociaciones sin fines de lucro, pero siempre tienen una ganancia, pero ninguna persona se beneficia específicamente. Exactamente. Pero como ese puede ser una pregunta, mucha de examen privado, lo de las ganancias y lo del lucro, porque algunos no lo llevan claro. Pero nosotros ahorita creo que lo estamos clarificando, que es una de las cosas más importantes de separar y de saber cómo es que funciona, porque no precisamente cuando ustedes cuando ustedes los llamen para que sean notarios o abogados o puedan asesorar a personas que quieren hacer una asociación, una ONG, una fundación, ustedes puedan asesorarles y decirles qué es lo que más les conviene, porque hay personas que quieren abrir una organización, pero ni ellos saben qué organización quieren abrir. Entonces uno tiene que estar con ellos, uno tiene que revisar qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y uno ya sé qué es lo que mejor les funciona, ¿no? A ustedes les funciona mejor una ONG, o a ustedes les funciona mejor una fundación, o a ustedes les funciona mejor una asociación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vayamos de una vez, entremos al tema de las sociedades mercantiles. Y esto sí me gustaría que lo tuvieran bien claro y en la punta de la lengua, y vamos a usar un poco de tiempo para esto, porque esto sí es importante, esto es muy importante. La clasificación, vamos a hablar de la clasificación ordinaria de las sociedades mercantiles. Y obviamente hay alguna forma de poder ver la clasificación, ¿verdad ustedes? Y vamos a mirar tres cosas el día de hoy que creo yo que es lo más importante. Ver las sociedades según la importancia del socio o según la importancia del capital, ¿verdad ustedes? La otra es ver esa clasificación según la responsabilidad del socio. Y esto es cuando a ustedes les llamen a que ustedes asesoren mucha. La otra es según la importancia del capital, propiamente. Y la última es atendiendo el procedimiento de modificación del capital. Voy a volver a repetir. Aquí lo tengo, aquí lo traje hasta apuntado. La primera es, para los que están apuntando, cómo ver la clasificación de las sociedades. Tenemos cuatro formas de poder clasificarlas. La primera, según la importancia del socio o de su capital. Según la importancia del socio,
¿verdad? O según la importancia del capital de ese socio. Segundo, según la responsabilidad del socio. Y tercero, según la importancia del capital. Hay un cuarto ahí, atendiendo al procedimiento de modificación del capital. Si alguien tiene alguna duda, me va diciendo. Según la importancia... Licenciado, ¿sí? Disculpe, en el otro grupo pregunta un compañero si en el acta constitutiva, le voy a leer de pronto. En el acta constitutiva de una sociedad civil se hace constar las aportaciones de los socios, como se puede ser socio sin que se haga constar en el acta constitutiva. Minuta de Repejo, es su pregunta. De una sociedad civil, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Ahí sí hay ánimo de lucro, ¿ya? Ahí sí hay ánimo de lucro. Vuélveme a repetir la pregunta. Dice, en el acta constitutiva de una sociedad civil se hace constar las aportaciones de los socios. Sí. ¿Cómo se puede ser socio sin que se haga constar en el acta constitutiva? Lo que pasa es que también puede ser accionadas o no accionadas. Ahí sí da la posibilidad, si entra al repejo, se va a dar cuenta que va a dar da esa opción, que entre el compañero al repejo, ¿verdad? Y allí, cuando él ya mire como las opciones que le da el repejo, luego de eso, si tiene alguna duda, que me diga. Pero hoy en día el repejo lo tiene bien ordenado. Si ustedes entran ahorita a la página del repejo, se van a dar cuenta que lo tiene, pero súper bien ordenado, muy bien ordenado. Obviamente, todo debe de quedar muy bien establecido en la escritura constitutiva, que es la que va a mandar, ¿verdad? Ustedes, pero ahora está dando esa posibilidad. A mí me gustaría que ustedes esta semana entren a la página del repejo y se den cuenta cuando entren a las sociedades, y tal vez el compañero puede entrar ahorita, en lo que yo estoy dando esta explicación, y si tiene alguna duda luego de mirarlo, ya me puede plantear mucho mejor, pero sí se puede dejar en la escritura constitutiva cómo van a quedar realmente las aportaciones, porque luego sobre de eso es que se van a mirar cómo se va a hacer, cómo se van a repartir las ganancias. Ojo con esto. Tiene ánimo de lucro, pero va a funcionar un tanto diferente a las sociedades mercantiles. ¿Por qué va a funcionar un tanto diferente? Porque obviamente no se va a regir bajo el Código de Comercio. Esa es una diferencia. Y la repartición de sus ganancias las van a tener que establecer de acuerdo a cómo los socios establezcan en esa escritura. En cambio, acá, en las sociedades mercantiles, ya la ley establece cómo es que se va a hacer. O sea, depende qué sociedad usted abra. Así la ley establece cómo es que se va a repartir todo. Y eso lo vamos a mirar ahorita acá, porque si tenemos clara la clasificación, ustedes tienen claro todo. Si tienen alguna otra duda, me van diciendo. Lo vuelvo a repetir porque veo que están preguntando aquí lo de la clasificación. ¿Cómo se clasifican? En 4, muchachos. 3 importantes para mí y una cuarta. La primera, según la importancia del socio. Según la importancia del socio o de su capital, ¿va ustedes? O del capital, según la importancia del socio o de su capital. La segunda, según la responsabilidad del socio. La primera, según la importancia del socio y de su capital. La segunda, según la responsabilidad del socio. Porque el socio tiene que tener, o sea, no todos tienen las mismas responsabilidades dependiendo de la sociedad que abrieron. Tercero, según la importancia del capital mismo. Y un cuarto, atendiendo al procedimiento de modificación del capital. Atendiendo al procedimiento de modificación del capital. Lo vuelvo a decir, atendiendo al procedimiento de modificación del capital. Y aquí voy a dar ciertas explicaciones. Según la importancia del socio, ¿verdad? O del capital. 1. Miremos.
según la importancia del socio capital. Número 1, personalistas. Siempre en ese, si son personalistas o son capitalistas. Eso según la importancia del socio. Cuando hablamos de personalistas, lo vuelvo a repetir, personalistas o capitalistas. Cuando hablamos del personalista, lo que nos interesa es el socio, no el capital. Va a haber, hay sociedades donde lo que interesa es el socio, no el capital. Y la doctrina nos dice que son aquellas que se identifican con una razón social. Esas son las cosas más importantes que ustedes tienen que tener apuntadas y luego les voy a dictar el cuadro para que vayamos viendo. Pero la importancia del socio es uno capitalista, uno personalista, 2 capitalistas. Cuando dice personalista, lo que interesa es el socio. Y cuando el socio es el que interesa, entonces la doctrina nos dice que esa sociedad tiene que identificarse con una razón social. Y luego les voy a dar, y 2, el capitalista, que lo que le interesa, ¿qué es lo que interesa si hablamos de capitalista? Lo que les interesa es el dinero a ustedes, el aporte que se va a dar, eso es lo que va a interesar. Y cuando lo que interesa es el aporte del dinero, la doctrina nos dice que esas se identifican con una denominación social, no una razón social, una denominación social. Ahí hay una diferencia. Si lo que interesa es el socio, si lo que interesa es la persona, entonces ustedes le van a tener que aconsejar a su cliente que la sociedad que tiene que abrir va a ser de esas sociedades que se identifican con una razón social. Sí. A los que van a abrir la sociedad, lo que les interesa es el aporte, lo que les interesa es el capital, más que el socio. Entonces se van a tener que ir a una sociedad que se va a identificar con una denominación social. Y ahora, ¿cómo se forma? Ahora, alguien me va a decir, ¿y cuál es la diferencia entre una razón social y cuál es la diferencia entre una denominación social? ¿Alguno de ustedes tiene esa respuesta, muchachos? ¿O se recuerda? ¿O lo tienen en algún apunte? Dígalo ahorita. ¿No? Vayamos a la razón social. De una vez lo vamos a dejar ahí para que lo dejen en su código. El código de comercio, imagino que sí lo tienen ahí. Vayan al artículo 61 del código de comercio y alguien que me lo pueda leer. ¿Lo leo si quiere, Eric? Sí, por supuesto, léamelo. De acuerdo. Artículo 61. Razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de los socios o con los apellidos de 2 o más de ellos. Ajá. ¿Qué es lo que dice? La razón social, ¿cómo se forma? Vuélvalo a repetir, claro. Razón social. Alguien que tenga mejor señal porque no se le escucha a Diego. Se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de 2 o más de ellos. Alguien que lo repita, pero que tenga mejor. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Lesbia. Razón social. La razón social. No se escucha. No se escucha, pero ya vimos que la razón social, ¿cómo se le apagó? Se le apagó su micrófono. Yalik, disculpe. A ver, dígame. Razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de 2 o más de ellos.
con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIA-SC. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas listas, ¿vean ustedes? Las que les interesa la persona, ¿cómo se van a identificar? ¿Cómo se forma la razón social? Con el nombre y apellido de uno de los socios. O con los nombres o los apellidos de dos o más socios. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo. Pónganle que María hace los mejores pasteles de aquí de Guatemala. Y María goza de la popularidad, María goza de un buen nombre. Todos saben que a la hora de comprar un buen pastel se va a tener que comprar ¿con quién? Con María. Entonces decide constituir una sociedad colectiva. Pónganle, va a abrir una sociedad. Y va a abrir una sociedad con Juan, pero a Juan nadie lo conoce. Nadie conoce a Juan. Al que conocen todo el mundo es a María, porque María es la que tiene el nombre. Pero Juan tiene mucho dinero, pero nadie lo conoce. Y entonces se van a unir. Ella va a poner, ella sabe hacer los pasteles, tiene la fama, tiene el nombre, y Juan tiene el dinero. Ambos van a aportar a capital, pero Juan se da cuenta que todo el mundo conoce a María, porque obviamente es la que hace los buenos pasteles. Entonces Juan decide que la sociedad se identifique con una razón social. Y la empresa se va a llamar, o la sociedad se va a llamar María López, pónganle, María López y compañía, verán ustedes, limitada. Esto se daba mucho antes, mucha. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día ya va a ser muy poco una sociedad que se abra así. ¿Por qué les digo esto? Porque ya somos tan grandes en el país, en el mundo, que ya la fama es poca, a menos que ustedes de pronto sean un artista o qué sé yo, que van a hacer un perfume, van a hacer una marca de ropa interior, van a hacer, entonces ustedes ahí pues podrían decir, no, a ustedes lo que les conviene es ponerle el nombre, ¿no? O porque lo que interesa es la fama del socio, esa persona les interesa mucho, que la gente sepa, que la gente conozca que esa persona está metida en la sociedad, que el negocio es de esa persona. Y por eso es la importancia, cuando hablamos de la importancia del socio, cuando hablamos de a esa importancia nos referimos, ¿verdad? Y a eso le llamamos personalistas, ¿verdad? Y a eso es que por eso es de que anteriormente se abrían muchas sociedades, se recuerdan que tenían razón social. ¿Alguien se recuerda o recuerdan si en su zona, en donde ustedes viven, hay alguna empresa que tenga así su razón social y que hasta lo tenga expuesto donde está el negocio? No sé si alguien aquí se recuerda, pero antes habían muchas sociedades así. Hoy en día no, porque por ejemplo están las capitalistas, que lo que interesa es que se aporten, no nos interesa que nos conozcan, no nos interesa absolutamente que alguien sepa quiénes estamos metidos en esa sociedad. A nosotros lo que nos interesa es el capital. Lo que nos interesa es que todos aportemos y echemos a andar la sociedad y el negocio. Cuando las cosas son así, la ley establece que estas son capitalistas y se identifican con una denominación, no con una razón. Y ahí le podemos poner el nombre que querramos. No sé si alguien ya participó de una sociedad, pero se le puede poner el nombre que quiera. Y yo le puedo poner Bukele S.A. Sí, le puede poner Bukele. Si nadie se opone a la hora de que salga publicado y nadie se opone, lo puede poner. Y yo le puedo poner, díganme algún nombre, ¿a alguien se le ha ocurrido? Tengo un amigo que acaba de poner un negocio y le puso Chingones. Y me gustó, es una taquería. Y yo digo, pues qué buen nombre es. Le puso Chingones S.A. Y entonces, ¿le puedo poner Chingones? Sí, le puede poner Chingones, no hay ningún problema. Él le puede poner cualquier denominación, hasta lo puede reducir, hasta puede decir, la sociedad se llama de esto, pero se va a llamar, o sea, pero sobre eso todavía dice, y se va a poner más simplificado el nombre, ¿va? También se le puede llamar, por ejemplo, qué sé yo, yo conocí una vez una sociedad que se llamaba, digamos, como, les voy a dar un ejemplo ahorita aquí que voy a ver si consigo un ejemplo aquí.
entre mis apuntes, porque no se me viene ahorita un ejemplo. Alguien que me dé un ejemplo ustedes de una sociedad anónima, ya que no me dieron ejemplo de una razón social de algo que se hayan ustedes alguien que me diga una sociedad anónima. ¿Ustedes cómo se llama alguna sociedad anónima que han visto ustedes? Díganme. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Podría ser una que se llama Llantas y Reencauches, de nombre comercial Llanresa. Ahí está, a eso, Llantas y Reencauches, ahí está. Pero sobre eso todavía le ponen, o sea, la sociedad se llama Llantas y Reencauches, pero también la podemos llamar Llanresa, y todavía le hacemos acortamos el nombre y le ponemos un acróstico casi, a eso voy, y a eso se le llama una denominación. Esa es la gran diferencia, muchachos. Esa es la gran diferencia entre una sociedad donde la importancia es el socio y donde la importancia es el capital. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que me traté de explicar. ¿Alguien no entendió? ¿Expliqué mal? Díganme y ahorita resuelvo dudas. No, Lick, todo claro. ¿Ok? La número 2, según la responsabilidad del socio. Ya vimos que de primero, según la importancia del socio, ¿a ustedes? Según el socio es el importante o lo que importa es el capital. Número 2, por la responsabilidad del socio. Porque todos los socios tienen responsabilidades, obviamente que sí tienen responsabilidades, pero hay diferencias de responsabilidades. Y aquí sí hablamos de dos cosas. Cuando la responsabilidad es limitada, que es la número 1, y cuando la responsabilidad es ilimitada. Por ahí alguien envió un artículo, no sé si lo quiere leer el que envió un artículo por ahí. Pero lo vuelvo a repetir, en lo que alguien quiere tomar la palabra. Cuando hablamos según su responsabilidad o según la responsabilidad del socio, tenemos sociedades que son de responsabilidad limitada y de responsabilidad ilimitada. Y aquí, en Guatemala, ustedes se van a dar cuenta que por lo regular, si no es que el 100% de las sociedades son de responsabilidad limitada, ustedes, o sociedades anónimas. Porque ¿qué socio querría tener toda la responsabilidad? ¿Ustedes? ¿O qué socio querría tener una responsabilidad ilimitada? ¿Ustedes? Aquí en Guatemala lo que opera son las sociedades de responsabilidad limitada y obviamente las sociedades anónimas, ¿no? En cambio, en la RL y en la SA, solo responden, cuando hablo de RL son de responsabilidad limitada, ¿se recuerdan? No sé si se recuerdan que así es como se pone, RL. Pero no sé si a ustedes se recuerdan, pero tanto de responsabilidad limitada como las sociedades anónimas solo responden hasta el monto de su aportación por las acciones que tuvieran escritas. Lo vuelvo a repetir. Tanto las sociedades de responsabilidad limitada como las sociedades anónimas, los socios solo responden a ustedes hasta el monto de su aportación o hasta el monto de las acciones que tuvieran escritas. ¿Alguien aquí tiene alguna duda? Porque esto está muy fácil. Mucha, aquí en Guatemala no estudiamos las ilimitadas porque no existen. Aquí nadie se quiere aventar eso. Creo que solo los socios de los bancos, creo yo. No. Y en los bancos, ustedes miren esto, los bancos, si algún banco quiebra, tampoco es que le devuelvan todo el dinero a uno, a ustedes. ¿Hasta cuánto dinero le devuelven a uno? Vamos a ver si alguien sabe aquí. 50% creo nada más. Ustedes saben de que los bancos, si alguien puede tener 300,000 quetzales, alguien puede tener 2 millones, alguien puede tener 100 millones. Si un banco quiebra, no les devuelvan su dinero, mucha. Eso es algo que creo que habría que estudiar, legislar y puede ser un buen punto de tesis. Porque aquí hay bancos
que dan hasta 20,000 quetzales nada más. Aunque ustedes hayan tenido medio millón. Solo dan hasta 20,000 quetzales. Eso es algo que no es la clase ahorita, pero habría que estudiarlo, ¿mucha? Habría que estudiarlo. Entonces tenemos que tener claro algo. Y es de que solo las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas son las únicas dos donde los socios responden hasta el monto de su aportación o de las acciones que tuvieran escritas, ¿verdad? 3, dijimos que también podemos clasificarlas según la importancia del capital. Aquí ya nos vamos a ir al capital ya cuando nosotros vamos a formar, y aquí cada quien tiene su manojito de dinero. Bueno, entonces yo con María José, yo con Andrea, yo con Lesbia, yo con Byron, bueno, con Vivian, con Sergio y con Belisario vamos a abrir una sociedad. Va, perfecto. Entonces nos ponemos de acuerdo cuánto vamos a dar cada uno de dinero. Ya todos llegamos y llegamos con el notario, llegamos con el abogado y bueno, aquí tenemos, nosotros ya tenemos llevamos nuestro manojito de dinero o nuestro cheque. Aquí llevamos nuestro cheque y ya sabemos qué es lo que cuánto vamos a aportar cada uno. De acuerdo a esa importancia, ustedes como buenos abogados le van a decir a sus clientes, bueno, pero aquí también hay según la importancia del capital, y según la importancia del capital se clasifican o se subclasifican en dos. Uno, ¿por qué? Por aportaciones, y número 2, por acciones. Lo vuelvo a repetir, 1 por aportaciones y número 2 por acciones. ¿Cuáles son las acciones? Pues obviamente como las que conocemos como accionadas, ¿verdad? ¿Y cuáles son accionadas? Bueno, vamos a mirarlo. Eso yo les voy a dar el cuadro para que lo miremos, pero solamente estoy refrescando la memoria para que ustedes sepan, y si tienen dudas, ustedes no me escuchen solamente. Si alguien de verdad no está entendiendo, dígame, repítame o desglóseme lo diferente o explíqueme lo diferente para que yo lo pueda entender. Y entonces, aquellas sociedades que su capital está representado y dividido en acciones se llaman accionadas. ¿Va? Ustedes eso lo tenemos claro. Y aquellas sociedades donde su capital está representado por aportaciones se llaman exactamente igual, sociedades por aportaciones. Por eso es que se subclasifican por aportaciones o por acciones o accionadas. Cada vez que ustedes lean en su código de comercio las sociedades por aportaciones, ¿a cuáles se refiere? ¿Saben ustedes eso? Si no saben eso, les quito hasta la pregunta. Esas las dinerarias y no dinerarias. Ahorita les voy a decir, pero ahorita les voy a poner mejor de una vez con nombre y apellido. Las comanditas. ¿Cómo? Las comanditas. Sí, ahorita se los pongo. Escriban la pregunta de una vez, escriban la pregunta en su código, en algún lugar del código, no, bueno, y si no, pues en cuaderno a ustedes, pero cada vez que lean en su código de comercio sociedades por aportaciones, ¿a cuáles se refiere? Entonces ponen ustedes cada vez que yo lea en mi código de comercio, sociedades por aportaciones, ¿a cuáles se refiere? Se refiere a 3, a la colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada. Lo vuelvo a repetir. Se refiere a la colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada. Esas 3, a puro tubo, muchachos, son sociedades por aportaciones, no son accionadas. No hay forma de meterles acción. ¿Qué significa? Que esas 3 son cerradas. Y hasta lo pueden escribir. Esas 3 son cerradas. Y pueden poner, estas 3 son cerradas. ¿Por qué se les dice que son cerradas? Porque para que ingrese un tercero o para que ingrese otro socio, o aún para que un socio venda la parte de su aportación, no de su acción, de su aportación, porque ya dijimos que esas 3 son por aportaciones. Gracias.
¿Qué necesita? Alguien que me pueda decir qué es lo que necesita cuando un nuevo socio quiere entrar, o yo que hice mi sociedad con Andrea, con Lesbia, con todos ellos, yo vengo y yo quiero vender, pero para poder vender, ¿qué tengo que hacer? La autorización del resto, licenciado. ¿Cómo? La autorización de los otros socios o... Consentimiento, y escríbanlo ahí, usted está en todo así es. Solo le vamos a poner la palabra técnica, consentimiento de los demás socios. Esa es una característica de estas sociedades, ustedes, de las sociedades por aportaciones, son cerradas, y para que alguien entre o que alguien venda, necesita el consentimiento. Y si no tengo el consentimiento de los demás, están fregados, muchachos. Por eso cuando ustedes vayan con los clientes, lleguen con ustedes, las personas lleguen a asesorarse con ustedes, no solamente, o sea, si hay que meditar, ustedes tienen que sentarlos y escucharlos. Bueno, ¿quieren abrir una sociedad? Sí. ¿Qué quieren hacer con la sociedad? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes son los socios? ¿Conocen a los socios? ¿No los conocen? ¿Son familia? ¿No son familia? ¿Son amigos? ¿No son amigos? ¿Cuánto va a aportar cada uno? O sea, todas esas clases de cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros, los abogados, nos da el criterio de decir, ya sé por qué sociedad los voy a llevar, ¿verdad? Sí, son tres ustedes. La colectiva, dije, en comandita simple y de responsabilidad limitada. RL. Y por eso es que se llaman cerradas. Para que un accionista venda una acción, vayamos a las accionadas. Para que un accionista venda una acción, ¿usted necesita el consentimiento de los demás accionistas? No, no lo necesita. Y hasta lo pueden escribir. Para que un accionista venda su acción, ¿necesita el consentimiento de los demás? No, no necesita el consentimiento de los demás. Cuando ustedes abren una sociedad anónima, ustedes con su acción pueden hacer lo que se les pide la regalada gana, lo donan, lo regalan, lo venden. ¿Le tienen que avisar a los demás? No, la acción es de ustedes. No tienen por qué avisarle a los demás. Esa es una de las grandes diferencias. Y por eso es de que la sociedad anónima a la larga creo que se ha vuelto, una de las más populares, ¿va ustedes? Obviamente, no solamente la sociedad anónima es accionada, ¿va ustedes? No solamente la sociedad anónima es accionada, ¿no? Aquí hay una sociedad de la que no hemos hablado, pero sigamos y luego vamos, cuando les dé el cuadro ahorita, ya ahí vamos a ir viendo esto. ¿Alguien tiene alguna duda por la importancia del capital que es por aportaciones y por acciones? ¿Sí comprendieron? Sí, estamos claros en ese sentido, me di a entender. ¿Ok? Estamos claros. Y 4, dijimos que atendiendo al procedimiento de modificación del capital. Cuando hablamos de atendiendo al procedimiento o por el procedimiento de modificación del capital, eso lo tenemos que entender por aumento o reducción del capital. Y eso lo pueden escribir. Esto sí lo tenemos que entender por aumento o por reducción del capital. A eso le llamamos procedimiento de modificación. O lo estamos aumentando o lo estamos reduciendo. ¿Y de qué capital estamos hablando a ustedes? De dos, del capital fijo y del capital variable. Vuelvo a repetirlo, de capital fijo y de capital variable. Aquí en Guatemala casi que ni estudiamos el capital variable porque no existen de capital variable. Aquí solamente existen de capital fijo. No sé si ustedes lo tienen en sus apuntes. Y si no, apúntenlo. Porque esas sí son preguntas de privado. Vuelvo a repetirlo. Cuando hablamos ya sea de aumento o reducción del capital, ¿de qué capital estamos hablando? Obviamente de capital fijo y de capital variable. Pero aquí en Guatemala no tenemos de capital variable, todas son de capital fijo. Y eso lo pueden poner ustedes ahí en sus apuntes. Todas son de capital fijo. No se tienen que preocupar por las otras. Ahora pongan una notita y hagan una, les voy
Les voy a escribir una pregunta de privado, muchachos. ¿Cuál es la única sociedad en Guatemala de capital variable? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la única sociedad de capital variable en Guatemala? O sea, ¿hay una? Sí, hay una. Pero no son de las convencionales. No son de las que nosotros vamos a estudiar acá. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la única sociedad de capital variable en Guatemala? Escriban la sociedad de inversión. ¿En dónde vamos a sustentar eso? En la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Licenciado, me atrasé. Dígame. Decía, ¿cuál es la única sociedad de capital variable en Guatemala? Sí, la respuesta es la sociedad de inversión. Muy bien. Es la única. ¿Y en dónde va a sustentar eso? En la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Ahí lo buscan ya ustedes por su cuenta. Es la única sociedad de capital variable aquí en el país. Ahora, ¿hay sociedades especiales? Sí, podemos decir que sí. Pero cualquier sociedad especial, cualquier cláusula que tenga extraña el contrato, cualquier cosa, todas se van por sociedades anónimas, ¿oyeron? Cualquier cosa que ustedes no miren en su tabla y ya sean ustedes abogados y notarios, cualquier algo especial, cláusulas especiales que se pongan, todo se tiene que ir por sociedad anónima. Eso ya es en la práctica. Y las sociedades anónimas, incluyendo las sociedades especiales, todas son sociedades anónimas de capital fijo. Aquí en Guatemala, todas las sociedades son de capital fijo. No se les olvide. Solo una sociedad no es de capital fijo. ¿Y cuál es? La sociedad de inversión. ¿Y qué significa de capital fijo? Que nadie me lo ha preguntado, pero como nadie me lo pregunta, me lo estoy autopreguntando yo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren aumentar el capital, van a tener que llevar todo el procedimiento. ¿Ya me entienden? A diferencia de la sociedad de inversión, que los juegos son diferentes. La forma en que van a aumentar, la forma en que van a disminuir es diferente. En cambio aquí, si ustedes quieren aumentar el capital, si ustedes quieren reducir el capital, van a tener que llevar otra vez el mismo procedimiento. Por eso cuando las personas van a constituir una sociedad, tienen que tener ustedes bien claro el capital que le van a poner. Si son capitales muy pequeños, ustedes tienen que ver de qué forma le ponen capitales más grandes de acuerdo a lo que el objetivo, de acuerdo a lo que ellos van a hacer, etcétera. En cambio, las sociedades de inversión, como su objetivo es invertir su dinero a ustedes, en valores inscritos en una bolsa de comercio, no que sé yo, una bolsa de valores, pueden ganar, pueden perder, puede ser que su capital hoy esté hasta arriba, puede ser que mañana su capital esté hasta abajo. Entonces, por eso es que la ley establece que es una sociedad de capital variable. Y aquí en Guatemala, por eso es que se establece de esa forma, ¿ya? La sociedad de inversión es la única de capital variable, obviamente. En México, por ejemplo, en México, hay una infinidad de ustedes. A veces en los paquetes, en las bolsitas que tenemos de comer, no sé si alguien se ha dedicado a leer, ya no lean los paquetes, los recipientes de comida y todo, ya no lo lean solamente para ver las cosas nutricionales, sino verifiquen, a veces ahí está. Y se lee Sociedad Anónima CB, no sé si lo han visto, Sociedad Anónima C.BV. Esa significa Sociedades Anónimas de Capital Variable. En México sí hay una infinidad de eso. La legislación en México sí lo tiene legislado y lo tiene muy abierto. Aquí en Guatemala no. Y eso significa Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta, como ya dijimos, sociedades de inversión y los bancos, como nadie me ha preguntado. Entonces, yo mismo me autopregunto, bueno,
y los bancos serán de capital variable, son de capital fijo, las aseguradoras son de capital variable, de capital fijo. ¿Ustedes qué creen? Aquí alguien dice de capital variable. ¿Alguien más? Otro Sí, dice fijo. pero el negocio variable. Esa es pregunta también, miren ustedes, esa también es pregunta. Así que de una se escriban. Los bancos y las aseguradoras son de capital fijo. ¿Oye? Así es, Erwin. Así es. Son de capital fijo. Si no lo tenían apuntado, si no lo sabían, de una vez que se les vaya quedando. Exacto. Así es, Kimberly está escribiendo. Porque si yo dije que la única en Guatemala que es de capital variable, ¿cuál es? La sociedad de inversión. Es la única, no hay otra. Los bancos, las aseguradoras, todos son de capital fijo, muchachos. Todos son de capital fijo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de este repaso que acabamos de hacer ahorita? Y porque ahorita les voy a dar el cuadro de las sociedades, que me imagino que lo tienen. Así que, ¿tienen el cuadro de las sociedades? ¿Alguien quiere que miremos el cuadro? Marilyn. Aquí en el otro grupo pregunta Sonia Márquez si las cooperativas entran en el que usted estaba hablando. Y Félix Galicia pregunta por qué en Guatemala no se usa el capital variable. Porque, buena pregunta. Aquí todo es fijo y todos entran en lo mismo, ¿bien? Todos. Si los bancos entran de capital fijo, imagínense ustedes las cooperativas, ¿no? Ustedes, que dicho sea de paso, ustedes como abogados, como notarios, también tienen que saber cómo es que se abre una cooperativa, cuál es por lo menos saber el macroprocedimiento, ¿no? Ustedes, a dónde hay que ir, cuántas personas se necesitan, con cuántos se empieza a hacer, porque hay cooperativas de muchas cosas. Ojo con esto. Ya que alguien preguntó, ¿son de capital fijo? Sí, son de capital fijo. Aquí nadie es variable, todo es de capital fijo. Pero las cooperativas, recuérdense que no todas las cooperativas son de ahorro y crédito. O sea, no todas las cooperativas tienen el mismo fin. Hay diferentes clases de cooperativas, ¿a ustedes? Entonces, eso hay que tenerlo también, claro. Y si un día ustedes quieren que usemos unos 15 a 20 minutos para eso, yo les puedo dar. Ahorita no estamos viendo ese repaso, pero sí es bueno porque en el interior del país mucha gente ha salido adelante por el cooperativismo. Aquí en la capital no estamos muy acostumbrados a eso, pero en el interior del país sí, y ahí ustedes se van a dar cuenta que el cooperativismo sí funciona, pero son de capital fijo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Creo que cooperativas. ¿Y qué otra era la pregunta? No recuerdo. La otra pregunta era ¿por qué en Guatemala no se usa el capital variable? Byron, usted también levantó la mano antes de responder de unas preguntas, sí respondo por dos. Gracias, licenciado, muy amable. Si yo tengo una duda, porque cuando yo había entendido en la clase anterior, o en el curso anterior, cuando hablaba de personalistas, sería que le da más importancia a la persona. Y yo lo entendí de una forma, de que no importa la cantidad de capital aportado. Uno puede aportar 100, el otro 1000, pero el voto de esa persona va a valer igual que el de 1000. Ahí es donde se le da la importancia a la persona, y el capitalista se le da más importancia al capital que a las personas, porque quien más aporta tiene más acciones y tiene derecho a, vale más su voto cuando tiene más. También, porque por ejemplo no solamente está la sociedad anónima, ¿cuál otra está? Que es por acciones. Aquí tenemos está la sociedad anónima, la sociedad, la encomandita simple. Exacto, la encomandita por acciones. ¿A ustedes? La sociedad encomandita por acciones. Hay dos accionadas, sociedad anónima y la sociedad encomandita por acciones. ¿A ustedes? Porque la sociedad encomandita simple la acabamos de ver. ¿Sí? Hay tres que no son accionadas, ¿verdad ustedes? Hay tres que no son accionadas y dos que son accionadas. La sociedad anónima y la sociedad
en comandita por acciones. Ahora, la sociedad en comandita simple, la responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, esas están metidas en el otro canasto. Pero también, así exactamente, usted acaba de añadir al curso algo muy bueno. También así se puede interpretar. También. Así se puede hacer. Aunque, independientemente de eso, recuérdese que por su aportación, usted también vale más, ¿verdad? O sea, la aportación sí tiene que ver, ¿verdad? O sea, la aportación tiene que ver. No es que 100%, si usted dio 10 pesos y el otro dio 1,000,000, los dos valen lo mismo, sí y no, ¿verdad? Sí y no, porque eso va a quedar establecido en la escritura. Eso sí va. Y normalmente el que pone más, normalmente quiere mandar más. Eso no lo dude, pero sí aportó usted hoy a la cátedra muy bien. Le agradezco. ¿Alguien más? No, ya se me olvidó, Marilyn, por estar respondiéndole a Byron, le respondí antes, ya se me olvidó la pregunta que usted me dijo, era lo de las cooperativas y por qué en Guatemala no hay CB, ¿verdad? Porque no se ha legislado, habría que legislarlo, y a todos aquí en Guatemala, no sé por qué, pero les gustó el capital fijo, y así es como se quedó y nadie lo ha cambiado. Habría que hacer una reforma y habría que tener un sustento, porque sí tiene que estar legislado, ¿no? Así que terminamos con esto y les voy a dar el cuadro para que terminemos de ver, y con este cuadro creo que llevamos un repaso ya para entrar a los títulos de crédito, ya en particular, ya en específico, y creo que ya llevando una idea más fresca de las sociedades y todo, para que porque ahorita vamos a tener que ver documentos, y ahorita sí vamos a tener que saber hacia dónde, ¿verdad? Porque hay diferentes documentos hechos para diferentes sociedades. Entonces creo que esto sí nos va a ayudar. Entonces hagan un cuadro, por favor. Yo no sé si existe la posibilidad de que puedan ver mi pantalla en toda su pantalla. ¿Existe eso? Sí, licenciado. Sí, va. Entonces, Tiene que compartir. Ok, entonces, si ustedes ponen así, quiero que hagan un cuadro de esta forma. Miren, porque aquí tengo mis apuntes, pero estos los tengo así en sucio. Que hagan un cuadro de esta forma. Les voy a decir con cuántas columnas y con cuántas filas, para que lo hagan así. Que presumo que algo así tienen ustedes el cuadro anterior, no sé si se las compartieron por cuadro o no se las compartieron por cuadro, para saber las diferencias de cada uno en un mismo cuadro. Entonces pongan, si ustedes se dan cuenta, pongan un cuadro grande. El primer cuadro tiene que ser grande, el de la izquierda tiene que ser grande, y luego ponen 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Una columna grande y luego 5 más pequeñas que lleven todo el cuaderno, toda la hoja. Van a tener que llenar todo el cuaderno tamaño carta porque no queda de otra. O no sé si mejor se los paso por el próximo día de clases. Fíjense, muchachos, lo voy a fotocopiar y se los paso. No sé si es mejor. Sí, podría compartir una foto de su cuaderno. Sí, Lick, una foto por WhatsApp y ahí nosotros. Bueno, les voy a compartir una foto. ¿Por qué? Porque ahorita de una vez se las comparto, y para los que están metidos en el WhatsApp, de una vez les queda de una vez allí. Les voy a compartir 2 cuadros. Voy a ver si tengo el otro cuadro ahorita acá, muchachos. Ahorita voy a ver si se los comparto de una vez. Así, de una vez se los comparto. Y si ustedes abren el WhatsApp, de una vez se van a dar cuenta de algo. Vamos a ver. Porque este cuadro que tengo es un cuadro para estudiar el privado. Entonces, este cuadro les va a servir para privado, les va a servir para todo. Vamos a ver. Aquí está. Yo creo que aquí también se los puedo compartir por este lado, ¿verdad? Creo yo. Se los voy a compartir por... no sé si ya les llegó, ¿no?
Ya lo tenemos. Vaya, ábranlo y en unos pequeños minutos les voy a explicar. Y si alguien no lo tiene, envíenselo. Y si alguien no está metido en el chat de WhatsApp, métase en el chat de WhatsApp, porque somos 230 y algo y solo hay como 100 metidos en el chat, o 100 y algo. Si ustedes se dan cuenta, aquí les tengo una clasificación que dice de clasificación doctrinaria, pero esa es la clasificación que van a tener que estudiar ustedes para el privado, ¿bien? No hay otra clasificación. Y exactamente tal cual se las envíe, así se las van a preguntar. Allí van a tener ustedes tienen la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Y ahí en este cuadro, ustedes se van a dar cuenta que de una vez está, ¿cuál es la leyenda? Y si ustedes se dan cuenta, ahí está lo que acabamos de estudiar, según la importancia del socio, según la responsabilidad del socio, según la importancia del capital y atendiendo al procedimiento. ¿Ya se dieron cuenta de la primera columna grande? Donde dice leyenda. Sí, licenciado. Y así es como ustedes van a tener que ponerle de nombre a la sociedad cuando ustedes constituyan una sociedad. Y si ustedes se dan cuenta, vayamos a las sociedades según la importancia del socio del capital. Y aquí ponen personalistas, capitalistas. Personalistas tiene una razón social, ¿verdad? Se identifica, en otras palabras, ¿verdad? Y aquí ponen por aportaciones y por acciones. Y aquí se van a dar cuenta ustedes que de acuerdo, miremos esa línea, de acuerdo a la importancia de si es personalista o capitalista, se dan cuenta que la sociedad colectiva es personalista, la sociedad en comandita simple es personalista, la sociedad de responsabilidad limitada es mixta. Miren esto, ojo con eso, es mixta. La sociedad anónima es capitalista y la sociedad en comandita por acciones es, ¿qué dice? Personalista. Y alguien puede decir, pero también pero es por acciones. Sí, pero ojo con esto. ¿Por qué es personalista? Es personalista porque no se va a identificar con una denominación, sino con qué se va a identificar. Se va a identificar por una razón social, por eso es personalista. Y si ven el cuadro exactamente así, lo van a tener que estudiar. Este cuadro les va a servir para graduarse, muchachos. Este es el cuadro que se estudia. Y me imagino que ustedes tienen cuadros parecidos, porque con cuadros así enseñamos muchos. Entonces, ahí va este cuadro y les voy a enviar un segundo cuadro, porque aquí tengo, para poder explicarles eso, obviamente saqué mis apuntes de cuando doy Derecho Mercantil 1, porque esto yo así lo doy. En la clase que les di ahorita, sí doy Derecho Mercantil 1. A mí me gusta mucho dar Derecho Mercantil 1, muchachos. Lástima que no nos dio usted, Lee. No, hombre, sí, pero sí, casi todos enseñamos iguales. Lo que pasa es que algunos tal vez tenemos más paciencia para... Vamos a ver dónde tengo aquí mi segundo cuadro. Les voy a dar otro cuadro, muchachos, que es importante que tenga. Que yo a mis alumnos siempre, por último, trato de darles los cuadros, porque con los cuadros no hay pierde. Aquí está el otro cuadro. Ahorita les voy a enviar para terminar, porque ya me di cuenta que se nos pasó el periodo, según yo, que una media hora íbamos a dar, mucha. Les voy a enviar el cuadro. Este sí ya no se los voy a explicar porque estaríamos perdiendo mucho tiempo explicando cosas del curso pasado. Pero en este cuadro que les envío ahorita, es el cuadro que tiene que ver comparativo y las diferencias de los órganos de administración, de los gerentes, del mandatario y de los ejecutores especiales. ¿Se recuerdan que ustedes vieron eso? No sé si lo terminaron de ver, pero eso es un cuadro muy importante. Esa información la tendrían que haber visto. Entonces, ahorita les envié el cuadro comparativo para que ustedes también hagan sus... ahí van a mirar ustedes un cuadro que les va a servir. Y ahí van a mirar ustedes el órgano de administración
Y, por ejemplo, ahí van a ver ustedes quién es el órgano de administración en cada sociedad. Cómo se llama el gerente o quién pone al gerente en cada sociedad, igual al mandatario, igual al ejecutor especial. Y ahí lo van a mirar ustedes hasta con artículos y todo va, y se van a dar cuenta de cómo es de que pueden hacer estas diferencias. Si ustedes quieren repasar ese último cuadro que les envié, que es muy importante, porque a ustedes los van a llamar como abogados. Mire, queremos cambiar representante. Mire, que ahora queremos dar un mandato especial. Mire, que queremos un mandatario para tal cosa. Y ustedes tienen que saber cómo hacerlo y cuáles son las diferencias en cada sociedad. Y eso sí es importante, eso es importante verlo. Así que ustedes, creo que se nos pasó el tiempo en esto. El martes empezamos con los títulos de crédito ya, y en el nombre de Dios esperemos, creo que no nos va a dar tiempo de ver tal vez la totalidad por lo que estoy viendo en los tiempos, pero sí vamos a ver los más importantes. El asunto no es que miremos todos, muchachos, el asunto es que los que miremos sepamos qué son y cómo hacerlos. Eso es lo más importante. ¿Y para qué son? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del repaso de hoy? Gracias por los cuadros, Lick. Y solo agradecerle el tiempo que se tomó para aclararnos bastante ciertos temas que tal vez no los vimos o no los entendimos bien. Muchas gracias, Lick. Ok, perfecto, estoy para servirles y entonces nos miramos el martes, ¿no? En clase presencial, y que tengan una buena noche, que todo les vaya muy bien. Nos miramos la próxima semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias por el